Hola, ¿qué tal? Vamos a ver ahora la simplificación de fracciones. Esta es la parte número 1. Primero, ¿qué significa simplificar? Dividir por el mismo número el numerador y el denominador. Para poder simplificar, tenemos que recordar o aprender los criterios de divisibilidad. En esa primera parte vamos a ver la divisibilidad en 2, divisibilidad en 3, divisibilidad en 4, divisibilidad en 5 y divisibilidad en 10 aplicadas para números. En la parte 2 la vamos a ver aplicadas ya en fracciones. Es muy importante que tú recuerdes estos criterios, puesto que te van a ayudar para saber cuándo una fracción se puede dividir y entre qué número. Divisibilidad en 2. Cuando un número termina en par o en cero. Eso significa que cuando un número termina en par o en cero, se puede dividir entre 2. A eso se refiere divisibilidad. Saber entre qué número se puede dividir otro número. Divisibilidad en 3. Cuando al sumar los dígitos que conforman un número, se obtiene un múltiplo de 3. Divisibilidad en 4. Cuando un número termina en múltiplo de 4 o en doble cero. Divisibilidad en 5. Cuando un número termina en 5 o en 0. Y divisibilidad en 10. Cuando un número termina en 0. Bien importante que estos criterios los tengas muy presentes, los anotes, te acuerdas de ellos, puesto que es muy importante para simplificar las fracciones. Como ya comenté, en este video vamos a ver los criterios de divisibilidad aplicados en números. Tenemos divisibilidad en 2, como ya lo vimos, es cuando un número termina en par o en 0. Aquí tenemos 6 números diferentes. Y lo único que tengo que saber es si se puede dividir en 2 o no. El criterio dice cuando termina en par o en 0. Los números pares, como tú ya sabes, son el 2, 4, 6 y 8. Y obviamente el 0. Cualquier número que termine en 2, 4, 6, 8 o en 0 se puede dividir entre 2. Empiezo con el número 1, que es el 192. Termina en 2, el 2 es par, por lo tanto este sí se puede dividir en 2. El que sigue es el número 81, si te fijas termina en 1. El 1 no es par ni tampoco es 0, por lo tanto el 81 no se puede. El 23 termina en 3, el 3 no es número par ni tampoco es 0, tampoco este se puede dividir entre 2. 529, el 9 tampoco es un número par, por lo tanto ese tampoco se puede dividir entre 2. 7120 termina en 0, este sí se puede dividir en 2 porque dijimos que tenía que terminar en 2, 4, 6, 8, o sea, en números par o en 0. Este termina en 0 y sí se puede entre 2. Y el 450 que también se puede porque termina en 0. No te voy a pedir en este video que tú dividas 192 entre 2, 7120 entre 2 y 450 entre 2. Lo que yo necesito que tú identifiques es que veas en qué números sí se aplican los criterios y en qué números no. Nada más saber si sí se puede o si no se puede. Así de fácil es saber si un número se puede dividir entre 2, si termina en 2, 4, 6, 8 o si termina en 0. Pasamos ahora a la divisibilidad en 3. Cuando al sumar los dígitos que conforman un número se obtiene un múltiplo de 3. Te voy a explicar qué significa esto, pero antes vamos a ver una curiosidad de la tabla del 3. Tú ya te sabes la tabla del 3. 3 por 1, 3. 3 por 2 son 6. 3 por 3 son 9. 3 por 4 son 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. Y 3 por 9 son 27.
Lo dejé hasta aquí, no incluí la de 3 por 10 que me da 30. ¿Para qué? Vamos a entender el criterio. Cuando al sumar los dígitos que conforman un número, si te fijas, el número 12 está conformado por dos dígitos, por el 1 y por el 2. El número 15 está conformado por dos dígitos, por el 1 y por el 5. Al sumar estos dos dígitos que conforman el número 12, si obtengo un múltiplo de 3, se puede dividir entre 3. Vamos a sumar el 1 más el 2, me da 3. 1 más 5 me da 6. 1 más 8 me da 9. Si te fijas, estos tres múltiplos son los primeros de la tabla de multiplicar del 3. 2 más 1 me da 3. 2 más 4 me da 6. Y 2 más 7 me da 9. Si te fijas, aquí comprobamos que en la tabla del 3 se repite 369, 369, 369. Es una curiosidad, puesto que a la hora de sumar los dígitos que conforman el número 2 está conformado por 1 y el 2, 1 más 2 son 3, el número 15 por el 1 y el 5, 1 más 5 son 6, el 18 por el 1 y el 8, 1 más 8 son 9, el 21 por el 2 y por el 1, 2 más 1 son 3, el 24 por el 2 y el 4, 2 más 4 son 6, y el 27 por el 7 y el 2, 2 más 7 son 9. Si te fijas, a la hora de sumarlos, yo obtengo un múltiplo de 3. De esta manera yo sé que estos números son divisibles entre el 3. Y obviamente porque conforman la tabla de multiplicar del número 3. Vamos a pasar a estos ejemplos de aquí. Vamos a saber si estos números se pueden dividir entre 3. Dijimos que el criterio dice que al sumar los dígitos que conforman el número, me den un múltiplo de 3 a la hora de sumarlos. Te fijas, aquí tengo el 1, el 0, el 2 y el 0. Estos cuatro dígitos conforman el número 1020. Si yo sumo estos cuatro dígitos y me dan un múltiplo de 3, se puede dividir entre 3. 1 más 0 es 1. 1 más 2 son 3. Y 3 más 0, esto es igual a 3. Por lo tanto, como me da la suma 3, yo sé que el número 3 es un múltiplo de la tabla del 3. Por lo tanto, el número 1020 se puede dividir entre 3. Pero si te fijas, termina en 0. Y dijimos que si termina en 0, también se puede dividir entre 2. Vamos con el 36. 3 más 6 son 9. Si te fijas, la suma de estos dos números es 9. Y el 9 es un múltiplo del número 3. Por lo tanto, se puede entre 3. Y también se puede entre 2. Porque el número 6 es número par. El número 122. Sumamos los dígitos, 1 más 2 son 3, 3 más 2 son 5. Si te fijas, este no se puede entre 3. No entre 3. Pero si te fijas, si termina en 2 y el 2 es par. Este sí se puede entre 2. El que sigue es 1306. Sumo los dígitos, 1 más 3 son 4, 4 más 0 son 4 y 4 más 6 son 10. Si te fijas, la suma me da 10. Y el 10 no es múltiplo de la tabla del 3, no se puede entre 3, pero también, si me fijo, el número termina en 6. El 6 es par, por lo tanto, este no se puede entre 3, pero sí se puede entre 2. 145, sumo. 1 más 4 son 5, más 5 son 10. Los números a la hora de sumarlos me dan 10. El 10 no es un múltiplo del 3, no se puede entre 3. Y también no termina en número par, por lo tanto tampoco se puede entre 2. Último número, 1249. 2 más 1 son 3. 3 más 4 son 7. 7 más 9 son 16. El 16 tampoco es múltiplo del 3, no se puede entre 3. Y terminó en 9. Y el 9 no es múltiplo, en este caso, del número 2, porque no termina en par o en 0. Siguiente criterio, divisibilidad en 4, cuando un número termina en múltiplo de 4 o en doble 0. Para este criterio te tienes que aprender la tabla de multiplicar del 4. Aquí está, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40.
Aún faltan más números de la tabla de multiplicar del 4, puesto que es infinita. Esta es la principal. Necesito aprenderla para saber si un número se puede dividir entre 4 o no. Y la otra es recordar que debe terminar en doble cero. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice que el número debe de terminar en un múltiplo de 4. Aquí el número, los últimos dos números son el número 20. Tienen que terminar los últimos dos en un múltiplo de 4 o en doble cero. Si te fijas, 4 por 5 son 20. Por lo tanto, este sí se puede en 4. Porque el 20, el número, los dos números con los que terminan, es un múltiplo del número 4. Este termina en 36. Los últimos dos números son 36. Y 9 por 4 son 36. Por lo tanto, ese también sí se puede dividir entre 4. El que sigue es 44. 4 por 11 son 44. Por lo tanto, este sí se puede también entre 4. El que sigue, los últimos dos terminan en 0,4. 4 por 1 son 4. Ese también se puede entre 4. 234. El 34 no existe en la tabla de multiplicar del 4. Ningún número multiplicado por 4 me da 34. Por lo tanto, este no se puede entre 4. 970. Este termina en 70. No hay ningún número que multiplicado por 4 me dé 70. Por lo tanto, este tampoco se puede dividir entre 4. Si queremos checar entre qué otros números se pueden dividir, me voy al criterio de divisibilidad entre 2. Este también se puede entre 2 porque termina en 0. Este también se puede entre 2 porque termina en par. Este se puede entre 2 porque termina en par. También este se puede entre 2 porque termina en par. Y aunque estos dos no se pueden entre 4, los dos se pueden entre 2. Porque este termina en par y este termina en 0. Si quiero checar si se pueden dividir entre 3, tengo que sumar los dígitos. 1 más 0 es 1. 1 más 2 es 3. Y 3 más 0 sigue siendo 3. Este sí se puede entre 3. Aquí si sumo 6 más 3 son 9. Más 2, 11, más 1, 12. Por lo tanto, el 12, si está en la tabla del 3, también se puede entre 3. 4 más 4 son 8. 8 más 9 son 17. Este no se puede entre 3. 4 más 0, 4 más 1, 5. Este tampoco se puede entre 3. 4 más 3, 7. Más 2 son 9. Este sí se puede entre 3. 9 más 7 son 16, más 0, 16, y el 16 no es múltiplo. Recuerda que hay que checar entre qué números se pueden dividir o no. Divisibilidad en 5. Cuando un número termina en 5 o en 0. Esto está muy fácil. Vamos a checar cuáles números se pueden dividir entre 5 o no. El primero sí se puede entre 5 porque termina en 0. El segundo también se puede entre 5 porque terminó en 5. Este no se puede entre 5 porque termina en 8. El que sigue termina entre 5, por lo tanto sí se puede entre 5. El que siga termina en 9, este tampoco se puede entre 5. Y el último termina en 5, por lo tanto también se puede dividir entre 5. Recuerda que hay que aprender los criterios. Para dividir entre 5 tiene que terminar en 5 o en 0. Y ya sabemos que si queremos checar si se puede entre algún otro número, tenemos que checar en qué termina o la suma de los dígitos o los últimos dos números, dependiendo del criterio que voy a aplicar. El primero se puede entre 2 porque termina en 0. Este no se puede entre 2 porque el 5 no es par. Este sí se puede entre 2 porque termina en par. Este tampoco se puede entre 2 porque no termina en par o en 0. Este tampoco se puede entre 2 porque no termina en par o en 0. Y este tampoco se puede entre 2 porque no termina en par o en 0. Para terminar el criterio de divisibilidad del número 3, debemos de sumar los números. Ya sabemos que 1 más 0 es 1, 1 más 2 es 3, 3 más 0 es 3. Este sí se puede entre 3. 5 más 5 son 10, este no se puede entre 3. 2 más 2 son 4, 4 más 8 son 12. Este sí se puede entre 3.
1 más 5 son 6, 6 más 5 son 11, este no se puede entre 3. 2 más 8 son 10, 10 más 3 son 13, 13 más 9 son 22, este no se puede entre 3. Y 9 más 5 son 14, tampoco se puede entre 3. Y si quiero checar entre 4, los últimos dos números tienen que terminar en múltiplo de 4. Este termina en 20, se puede entre 4 porque 4 por 5 son 20, el 55 no. Este número termina en 28, 4 por 7 son 28, este también se puede entre 4. Este termina en 55, no hay ningún número que multiplicado por 4 me dé 55. Este termina en 39, tampoco hay algún número que multiplicado por 4 me dé 39. Y este es el 95 y tampoco hay ningún número que multiplicado por 4 me dé 95. Recuerda que estamos viendo ya todos los criterios juntos, no solamente el de 5, sino también estamos aplicando el de 4, el de 3 y el de 2 para practicarlos. Y el último criterio de esta parte número 1 aplicado en números es divisibilidad en 10. Y es cuando un número termina en 0. Esto está bien fácil. Solamente termina en 0 y yo sé que se puede dividir entre el número 10. El primero sí se puede entre 10 porque termina en 0. Este no se puede porque termina en 8. Este sí se puede porque termina en 0. Este también se puede porque termina en 0 y aparte es el 10. Este no se puede porque no termina en 0 y este tampoco se puede porque no termina en 0. Y ya sabemos que si yo quiero checar si se puede entre 2, hay que checar si el número termina en par o en 0. Este se puede entre 2, este también se puede entre 2 porque es par el 8. Este se puede entre 2 porque termina en 0, este también entre 2 porque termina en 0. Y estos dos no se pueden entre 2 porque el 9 no es par y el 7 tampoco es par. ¿Sale? Si quiero saber si se puede entre 3, sumo los números. Ya sabemos que este número se puede entre 3, porque 1 más 0 es 1, 1 más 2 son 3, 3 más 0 es 3 y el 3 es múltiplo. Sumo estos 3, 9 más 4 son 13, más 8 son 21, y el 21 sí es múltiplo del 3, por lo tanto este sí se puede dividir entre 3. 8 más 0 es 8, 8 más 0 es 8, el 8 no es múltiplo. 1 más 0 pues es 1, el 1 no es múltiplo. 9 más 9 son 18, más 3 son 21, este sí se puede entre 3. 6 más 5 son 11, 11 más 7 son 18, eso también se puede entre 3. Entre 4 los últimos dos tienen que terminar en un múltiplo o en doble cero. El 20, 4 por 5 son 20, este se puede entre 4. 48 también es múltiplo de 4. 12 por 4 son 48. Este número termina en doble cero, también se puede entre 4 y los últimos 3 no. El 10 no es múltiplo del 4, el 99 tampoco y el 57 tampoco. Y para checar si se puede dividir entre 5, tiene que terminar en 0 o en 5. Este se puede entre 5 porque termina en 0. Este no porque termina en 8. Este sí porque termina en 0. Este también es porque termina en 0 y los otros dos no. Bien importante que recuerdes los criterios de divisibilidad. Parece que son complicados, pero no. Hay que aprenderlos, ponerle mucha atención, puesto que esto es la base para poder simplificar las fracciones.